Lo dijo él. A primera hora. Avancemos, 7:26, gracias. Por acá un mensaje que había recibido, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Ministerio de Salud? Hay una gran interrogante sobre aquello. ¿Por qué le encarga a la vicepresidenta? Seguramente no hay todavía una designación o deben estar buscando un ministro. Esa cartera ha sido muy inestable, ¿no? Ministerio de Gobierno y Ministerio de Salud han sido los más inestables durante el gobierno del presidente Noboa. ¿Qué implican estos cambios y cómo debería el gobierno leer el resultado? Quiero agradecer la presencia acá de nuestro siguiente invitado para, obviamente, seguir ampliando las visiones desde diversos puntos de vista y, por supuesto, a partir del ejercicio de pluralidad que tenemos en este espacio. Está acá Gilberto Pino. Él es abogado en libre ejercicio. En su momento se desempeñó como gobernador de la provincia de Santa Elena. Abogado, bienvenido. Qué gusto. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Andrea y Fabricio. Muy buenos días. También a los radioescuchas. Pásale el trípode para que ponga el celular ahí. Se vea más bonito. Ahí está bien. Si quiere. Bueno, ok. En primer lugar, ¿Cómo está? Qué gusto. Un gusto para mí también. En primer lugar, quisiera unirme también a la felicitación a los hermanos de Carchi. Y también me acabo de enterar que es el Día del Hombre, ¿no? Aquí me están reclamando que no le he dicho feliz día, Fabri. Saludémonos gozosos en armoniosos claro. Esta aurora gloriosa que anuncia libertad, libertad. Así es, Fabricio me indicaba, dice, bueno, el abogado Gilberto Pino está venido temprano. Al que amanece temprano, Dios le ayuda. Así es que aquí estoy. Gracias por venir. No, gracias a ustedes también, es siempre estar acá en Quito. Vengo por temas profesionales y también por temas políticos. No me puedo apartar, como tú lo indicaste, haber sido exgobernador. Tuve un rol muy importante, un momento muy importante. Creo que estuve acorde a la situación y creo que estos cambios que tú has mencionado también son acorde, también siempre en algún momento. Algunos le llaman crisis, a otros le llamamos... Ese es el término coloquial, pero ¿se puede entender esta como una crisis de gabinete necesaria luego del resultado del domingo que fue un revés para el gobierno? El gobierno no habla de derrota, no habla de revés. Pero termina siendo un revés en términos matemáticos estadísticos. El gobierno pierde la consulta. Termina siendo una derrota. Listo. Yo en primer lugar quiero identificarme y ratificarme como un demócrata en el cual estaba de acuerdo en el sí que era necesario para retomar y hacer algunos cambios profundos, porque en la libre práctica del ejercicio de abogacía uno lo palpa diariamente que había necesario cambios. Y si la actual Constitución, solamente en la revisión de varios artículos que no habían sido aplicados y que no iban a ser aplicados nunca. Entonces, hay uno que también tiene que ver la realidad actual y ponerla acorde a esto. Y en lo que tú indicas de verlo como pérdida, yo lo veo de la siguiente manera. El no solamente es un rechazo, porque el no también puede ser, oye, el no es el momento, no es el rumbo, no es la manera, o desconozco, es un voto que no había sido revisado, y en ese momento creo que las personas también hubo un poco de desconocimiento. Yo lideré personalmente y de manera individual una campaña informativa. ¿En su provincia? En mi provincia de Santa Elena, en los mercados. Tengo los videos, tengo en mis redes ¿Informativa sociales. diciendo qué? La pregunta por pregunta, Fabricio. Con los carteles tal y cual y como salían en la papeleta. Y leyéndoles a las personas las preguntas, había confusión y había desconocimiento. Pero usted estaba respaldando el sí. El sí. Por supuesto. Pero resulta que en Santa Elena, la provincia donde vota el presidente, perdió el sí. Así es. Y eso es que tenemos que hacer un mea culpa. Porque en mayo, en el top, voy a decir que cuando se ganó la segunda vuelta, crecimos. ADN nació en Santa Elena. ADN puso a un asambleísta como es el actual presidente de la República, Daniel Noboa. Y Santa Elena sí, ha crecido de lo que éramos, estamos a par. Y creo que perdimos un espacio, hay que reconocerlo, como dije, una mea culpa. Pero adelante en las zonas hay una transformación que ustedes tienen que ver cómo el no en un sector que se llama Anconcito, donde está infectado de narcotráfico, de 9 de 10 familias están infectadas en el tema del narcotráfico, hubo un rechazo y hubo un festejo como en Durán con juegos pirotécnicos.
es porque está invadido e infectado de la delincuencia organizada. Se habló también de las bases extranjeras y Salinas era un punto. Nuestro conocido, tú lo debes de conocer, Fabricio, usted, Andrea, lo que es la base actual de las bases naval, aérea y terrestre, famosa conocida como la Chocolatera. ¿Cómo no? Ahí, entonces ahí... Al final de Chipipe. Así es, exactamente. Entonces ahí se propuso tomar en consideración que es la punta más saliente del Pacífico. ¿Por qué? Estamos con tráfico de drogas, encontramos y se encuentran en el océano. Estamos con tráfico de combustible, altísimo riesgo de pinchazos en todo el oleoducto y gasoducto, que por todo el oleoducto que corre desde Santa Elena hasta Manabí. A diario detenciones y de vehículos que están dedicados a esto. Y el otro mal es el tema de la pesca ilegal. Entonces creo que estos tres males endémicos iban a ser fortalecidos y deberán ser fortalecidos. Pero Porque, ahí, doctor, yo quiero cortarle dígame, un Andrea. ratito, Seguro. porque no es reducir, digamos, de este debate o esta narrativa de decir, claro, los que votaron es porque están, digamos, con mucho crimen organizado ahí, son cantones o lugares donde hay mucho crimen organizado y festejaron que haya perdido, digamos, el gobierno. ¿No es reducir también ese debate, digamos, no es reducir o hacer de menos tal vez de esas necesidades que la gente sí tiene, que está sintiendo dentro de sus comunidades? Encantado. Andrea, yo creo que el resultado hay que aceptarlo, el resultado hay que analizarlo. ¿Usted lo considera una derrota? No, yo no lo considero una derrota. Yo lo considero una llamada de atención en algún momento dado. Pero para termina poder- siendo un revés. Si no quieren utilizar el término de Sí. derrota, es un revés. Es un revés. Porque querían ganar y no ganaron. No se ganó. Probablemente no era el momento, probablemente se adelantó, probablemente está bien. Pero si se aceptan los resultados, porque se cumplió con la propuesta del señor presidente de que se llame a consulta popular, y la va a respetar y la tendrá que respetar y de eso en adelante será. Pero en lo que indicaba Andrea, no es minimizar, no es tampoco, sino de indicar la realidad. Porque algunas personas hasta el último momento no sabían ni cuál era el texto de las 4 preguntas. Y eso lo estoy palpando y lo puedo corroborar en las redes en el cual se les indicaba de qué manera debería, cuál es el referéndum, cuál es la consulta. En ese sentido, entonces, ¿no cree que la votación fue respecto de la gestión del presidente Daniel Noboa? Es decir, como usted dice, mucha gente, digamos, no fue a votar por cada una de las preguntas, sino también en rechazo a la gestión del presidente Daniel Noboa. Puede ser, no se puede escapar tampoco ni tapar el sol con un dedo. En un momento dado puede ser y eso tiene que ser respetado. Pero esa polaridad y esa división es la que nos hace mal. Creo yo que el Ecuador, y por lo menos Santa Elena, voy a hablarlo de mi península, de mi provincia, esa división es la que nos hace mal. ¿Por qué no construir? ¿Por qué no ser positivos? ¿Por qué no aportar de una u otra manera, en tanto en leyes, en situaciones que se deban dar? Y en ese tema de control, no creo que las bases tampoco iban a venir a hacer una solución inmediata y que se iban a instalar inmediatamente. Porque eso tiene que pasar también por un consenso y tiene que pasar por una aprobación de asamblea y por un convenio internacional. Ok, en ese sentido, digamos, ¿y cuál es la visión que usted cree que es a futuro? Y a mí me parece también curioso, usted, digamos, es parte de ADN, está con el gobierno, porque le escucho hablar en plural, en esto de Sí. crecimos, no estamos, o hay que hacer un mea culpa, etcétera. Cuéntanos un poco cómo Lo se aclaro, considera así, por Lo favor. aclaro, por eso es que inicié indicando que me declaro un demócrata, que estoy a favor que estoy y estaré a favor del sí. Creo que las herramientas que se perdieron en ese momento hubieran sido muy buenas. Creo que ahora hay que enrumbarlo y continuar con las herramientas que se tienen. Creo que también hay que fortalecer la bancada legislativa, la mayoría que se tiene. Y cuando el señor presidente decide ser asambleísta por Santa Elena y que llega cuarto, pero apretado porque quisieron hacernos fraude, estuve yo ya acompañándolo. Entonces, puedo declarar que también soy un adherente a ADN y conocido cómo creció un Daniel Noboa de asambleísta, un Daniel Noboa como presidente, y en las elecciones también estuve como candidato a asambleísta provincial y nacional.
nacional y provincial en su respecto. Entonces creo que he aclarado cuál es mi posición y es de conocimiento Ahora, público. yo quiero retomar lo que decía abogado Andrea. Y termino un minuto. Sí, dele. Luego el señor presidente tuvo la deferencia de nombrarme su delegado ante la Agencia Nacional de Tránsito. Luego también estuve como gobernador, como usted lo indicó, en mayo antes de la segunda vuelta. Ese era mi punto aclarativo. Correcto. A ver, Andrea le hacía una referencia que creo que termina siendo parte de las lecturas que tenemos en el Ecuador sobre el resultado electoral. Así es. Usted dice que generó de alguna manera usted mismo, trató de llevar adelante una campaña de educación explicándole a la gente las preguntas. La gente finalmente decidió votar no, pese a la explicación de las preguntas. Debe ser porque algo está fallando, ¿no? Debe ser porque hay descontento, debe ser porque no hay empleo, porque debe ser una crítica a parte de la gestión del gobierno. Seguramente el pronunciamiento terminó siendo un plebiscito para la gestión gubernamental. ¿Usted no lo ve así? Claro, este ejercicio en el que estamos ustedes, nosotros, estuvo el pueblo, este es un tema democrático. Esto es un tema de discusión y respetarnos también los puntos de vista, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo también puedo estar no de acuerdo en algunos temas y que los modelos de desarrollo necesitamos un nuevo diseño institucional que marque una ruta diferente, que marque una ruta y que hay que considerarlo. Los cambios, sí, pueden ser importantes, pueden ser críticos, pero importante también es el rumbo que se le vaya a dar de aquí en adelante. Eso creo que es lo más importante. Y por sobre todo el equilibrio, y por sobre todo la unión. O sea, ¿usted sí cree que el gobierno va a leer el resultado entendiendo que hay cosas que tiene que corregir? Ya lo leyó. Yo estoy seguro con los que cambios de gabinete. Ya lo leyó. Yo lo acompañé al señor presidente el domingo en Olón a sufragar. ¿Cuál fue la actitud del presidente? ¿Cómo recibió el presidente el resultado? ¿Se lo esperaba o no se lo esperaba? Bueno, en la parte ya en la tarde ya no. Yo creo que el porcentaje no se habló nunca. Un dato interesante es que no hubo exit poll. Que no hubo exit poll. Pero mejor que no hubo exit poll. Perdóneme, pero entonces yo le apuesto que si había exit poll y daba la victoria del sí en las preguntas y luego el resultado oficial daba del no, aquí se hubiese hablado de fraude. Era peor el chuchaqui. Créame. Hablándolo de manera coloquial, creo que a todos nos da una buena reseña, una buena diría actitud y también una manera de cómo ver las cosas y de un mea culpa para poder reflexionar. Yo creo que ahí el tema es donde va, porque la polémica se armó a través de la Corte Constitucional, que no era la que dejaba pasar, y en la realidad lo es. Entonces creería yo de que se habló también de un tema de una sala especializada, se hablaron también de algunos temas que se podían haber adelantado, pero lo mejor también podría yo sacar aquí de esta experiencia es de que voy a hablarlo como abogado, conversatorios, la academia, las universidades, se manifestaron y aportaron. El no que aportó, o la gente que está de acuerdo con no, es desinformación. ¿Usted cree? Totalmente. Pero ¿usted no cree que del lado del sí también hubo desinformación? Totalmente. Es decir, cuando, por ejemplo, se empezó a poner esta narrativa, que a mí me pareció insólita, de decir que si a una sala de emergencia llega un delincuente a punto de morir con 15 puñaladas y llega una mujer embarazada que se le rompió el agua de la fuente a punto de dar a luz, los médicos primero atienden a los delincuentes. Eso no es así. Exagerada. Pero es que eso no es así. No, conmigo no hay puntos. Pero qué bueno que usted lo reconozca. Sí, pero ahí tiene usted una narrativa que se prendió a montar a partir de una mentira. Ok. Y creo que eso le hizo Pero cada quien quien son responsables de todas esas narrativas. Y si la falta de vocería, y hay que verlo, y se conformó vocerías personales, vocerías profesionales o la misma falta de vocería, y probablemente en diferentes cantones. Porque no éramos aptos en un momento dado para tener una narrativa nacional. Está bien. ¿Cometimos errores? Ok, rectifiquémoslo, aceptémoslo, con una madurez política única.
y con una madurez también política para poder avanzar y proponer. Me parece destacable también lo que usted dice, aquello de aceptar esos errores que se cometieron, se han cometido no solo en la gestión, sino también en la campaña previa a la consulta popular, porque no hemos escuchado a autoridades de gobierno a aceptarlo, es decir, siempre culpan a un factor externo. Pero yo quiero volver a la pregunta que yo le hacía, doctor, y es sobre lo que va a ocurrir de ahora en adelante, es decir, con los cambios que se han hecho en este momento, ¿usted cree que son suficientes? ¿Cree que en ese sentido entonces el gobierno ha escuchado qué es lo que la gente le quiso decir también en la consulta y referéndum? Respondo concretamente, no creo que sean suficientes los cambios, creo que deben de darse de una manera ágil, hay que buscar los mejores perfiles, tienen que buscarse personas que también, porque hay gente que tiene perfiles y no quiere. Porque no quiere estar en lo público en un momento dado, porque lamentablemente hay que reconocer que en lo público uno se expone. Andrea, Fabricio, se expone. Hagas, no hagas, digas, no digas. Enseguida hay una persecución. Y probablemente alguien también se oponga hasta por deporte a decir que tu gestión está mal realizada de una u otra manera. Entonces creería yo de que sí hay que tomar un revés, sí hay que tener el no como un rechazo, sino como una nueva ruta para enrumbar también en busca de nuevos horizontes para el Ecuador. Lo último, ¿por qué el presidente no ha salido a hablar con el país? No ha dado una declaración, han pasado 3 días y el presidente no ha dicho nada más allá del post que publicó el día domingo en la noche reconociendo el resultado electoral. Bueno, mal podría yo poder responder a título personal, pues el señor presidente no apareció, no contestó, sí estuvieron las personas delegadas por él. Creería de que el análisis no tenía la información total, pero inmediatamente al día siguiente se tomaron correctivos y creo que el momento oportuno, cuando ya tenga toda la data, podrá también salir y lo va a tener que hacer. Creería que lo hará y poder satisfacer también algunos momentos quería que salga en un momento dado y hubiera sido oportuno, tal vez. Algunos gente quería que salga, que no salió, está bien. Hay diferentes criterios y esos son respetables siempre. Correcto. Abogado, gracias por el tiempo. Doctor, Gracias a ustedes. Muy gentil. A Gilberto Pino, quien es abogado, en su momento se desempeñó como gobernador de la provincia de Santa Elena. Con su visión, Gilberto Pino respaldó el sí, y de hecho tratando de hacer una lectura sobre el resultado electoral y la necesidad de algunas modificaciones, ¿no? Ha reconocido que el gobierno tiene que, obviamente, llevar adelante algunos correctivos a partir del resultado electoral del último fin de semana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.